Ahora sí. Nuevamente, muy buenos días. Si a mediados de la clase, no sé, en una media hora, sienten esa necesidad urgente de, por favor, mi cuerpo, mi alma necesita un café, me lo dicen nomás y podemos hacer una pausa de unos 5 minutos, cosa de que se haga su cafecito, ¿ya? Buenos días, Cintia. Bueno, habíamos alcanzado a ver entonces este tema de los grupos, ahí de, al momento de la escritura colaborativa. Hemos visto las ventajas que aprendemos a negociar, aprendemos a compartir y a ser criticados de una manera respetuosa, obviamente, a tomar una perspectiva del lector y aprender de los demás. Y los problemas que eran esencialmente actitudinales. Ay, ya llegó este. Lo siento, tengo una visita acá, mi gato. Siempre está ahí tratando de destruirme de una u otra manera. Bien. Y quedamos en problemas en la escritura. Claro, habíamos visto los roles, si mal no recuerdo. Que cómo nos podíamos dividir el trabajo, la importancia de un líder, ese que está hinchando, el escribano o los escritores que van a tomar el texto, van a tomar toda la información que le da el resto del grupo, porque al menos acá no se considera dentro de esta teoría, pero los investigadores que entregan la información y los escritores tienen que encargarse de armar ese borrador, luego el editor que va a encargarse de los elementos más, de los detalles, todo lo que es ortografía, puntual, acentual, lexical, algunos elementos de coherencia, de cohesión, quizás una palabra por ahí que esté mal escrita o que no corresponda. Todos deberían hacer una corrección de sentido, de profundo, si sí, está completo, creo que está bien, pero hay uno que tiene que ser ahí como aguja, ahí, un ojo de águila para encontrar cualquier detalle. Y bueno, yo les agregaba también el tema del bibliógrafo, el que se encarga de tomar toda la bibliografía que se usó y armar la bibliografía acorde a un formato establecido. En el nuestro sería el APA. Bien. Ahora, una vez que tenemos este grupo ya armado, de repente puede que nos encontremos con algún problema dentro de la escritura, dice. Que los déficits más importantes de los que llegan son la deficiente comprensión de textos de corte académico, es decir, de contenido conceptual categorial, y la composición de ensayos y artículos de carácter argumentativo. Asimismo, en sus trabajos de grado, la dificultad para construir textos de carácter inferencial o conclusorio. ¿Qué quiere decir esto? De repente nos cuesta ser formales, y lo vamos a ver un poquito en el video, que dejé de modalidad discursiva, todavía no se publica para evitar confusiones en el orden. Claro, hay ciertos requerimientos en el uso del lenguaje, de repente hay conceptos que pueden quedar ahí flotando, que no se explican. En el aspecto de la argumentación, igual de repente cuando les he pedido ensayos y no han escrito, ¿qué se cae? Se cae más en la exposición y los argumentos no están bien desarrollados o se pierden, no se nota cuál es la postura definitiva. Y lo otro, los construir texto de carácter inferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente seamos tan denotativos. Dentro del ámbito académico sí es lo ideal ser claro con la postura que nosotros estamos estableciendo o con los conceptos que vamos a aclarar, pero también es otra habilidad el generar párrafos o textos en donde sea el lector el que pueda extraer la idea principal, pues inferencia. O simplemente no darlo todo, ¿no? Por un tema de estilo, para no ser repetitivo. Y las conclusiones, que igual es un problema a veces grave. No acá, pero, y como le voy a decir en el otro, hubo un tiempo en que me dediqué a revisar muchas tesis, no de la UTA, de otra parte,
y tesis, proyectos, informes técnicos o informes de práctica, y de verdad que habían grandes problemas en orden, en cómo establecer una conclusión, sobre todo en lo que eran informes técnicos o informes de práctica. Eran a veces demasiado simplistas. ¿Por qué? Porque no venimos de un buen ambiente. ¿En qué sentido? De repente las escuelas, los liceos, los colegios no tienen las herramientas necesarias, o simplemente la dirección que se le da a la educación no va con la finalidad de que el alumno cree su propio conocimiento, que es la intención de cuando ustedes escriben, tiene esa función epistémica. Yo no me voy a dedicar a copiar y pegar, yo voy a crear conocimiento. Como dice, al reducido input lector. Nosotros vamos tomando estructuras lingüísticas a partir de las lecturas. Empezamos a escribir, nos empezamos a dar cuenta de cómo se organiza la información en algún tipo de texto. Acordémonos de la teoría de Chomsky, del dispositivo de adquisición del lenguaje, que es lo que decía, que nosotros extraemos de nuestro entorno, de nuestro contacto con los demás, ciertas estructuras, sin que se nos enseñen de manera explícita. Es decir, ustedes, mientras vayan leyendo y leyendo cada vez más textos del área, van a irse dando cuenta de que hay ciertas características que van cumpliendo, quizás no de manera consciente como esto es así, pero las van a ir tratando de aplicar, y es lo que a veces uno ve en estos textos que están ahí un poquito mal escritos, o que son un poquito confusos, porque están tratando de adecuarse a ciertas estructuras, no lo hacen de la manera correcta o así a la perfección, pero están tratando de seguir esos patrones. Luego, el otro problema dice, escasas oportunidades que han tenido que trabajar con variedad de textos en los otros niveles del sistema educativo. A veces, lamentablemente, se baja mucho el nivel, o como que nos vamos en una sola dirección, o por textos académicos simplemente nos quedamos con, o textos más expositivos, científicos, hasta la media todavía se quedan con textos de tipo divulgativo, y no vamos complicando ahí el tipo de lectura, ¿no?, que deberíamos. Si bien son buenos los libros del gobierno, sería bueno que hubiese un progreso en la dificultad, que a veces solamente se da en el campo literario. Ya vamos a leer primero cuentos para niños, cuentos para adolescentes, y de repente quizás una novela o un texto que esté orientado más al ámbito de los adultos. Pero a veces no se da, no se da ese trabajo con una multiplicidad de textos. Y luego los predominios de escrituras de carácter oral. Escribimos, como hablamos. Y descriptivo. Voy a volver a mi ejemplo típico, y que me gustaría que ustedes pudiesen encontrar. Se lo voy a tomar en consideración para el taller. Que busquen ejemplos. Ejemplos de que ustedes creen o vean que están mal escritos en sus redes sociales. No necesariamente les voy a pedir ahí que sepan exactamente por qué, pero nos puede ser como una base de ejemplificación. Tengo algunos ahí, pero tengo ejemplos muy breves. No he podido encontrar. Tenía uno que era extenso y que era horrible. Bueno, no horrible, pero no se le entendía, y lo malo es que tenía un poquito de exceso en la coprolalia, mucho garabato ahí, entonces no me sirve, lamentablemente, pero sí tenía estas características de la escritura oral, es decir, escribía y se saltaba una idea, después volvía al primer tema, era redundante, no usaba sinónimos, que es lo que a veces nos pasa cuando estamos hablando, ¿no?, que nos falta esa variedad, esa sinonimia o esa capacidad de referencia. Y nos dedicamos solamente a describir una situación en vez de entrar al análisis de la situación. Por eso escrituras descriptivas, y pasó esto,
Y vuelvo al tema de las funas. Yo estaba esperando la pizza cuando tal persona me dice esto, pero luego, y pasó un pájaro, y empezó a atardecer, y el viento se puso frío, y empiezan a describir absolutamente todo. La otra vez vi una funa que estaban haciendo una clínica veterinaria. Bueno, exactamente un veterinario. ¿Mm? Y me acuerdo que en la primera parte la chica empieza a describir a su pareja. Creo que, no sé si sería bisexual, lesbiana, pero claro, que es mujer, pero se viste con ropa holgada. Y fue como, ya, al principio, ¿eh? Mi idea era que iba a ser una crítica al veterinario por algún tipo de discriminación, así, que era homofóbico, que los trató mal por ese tema, pero después nunca más tomó ese asunto. Me vino como, ya, y el hecho de que sea lesbiana, ¿en qué le afecta esto a Boca? ¿En qué le afectó o qué incidencia tiene en la problemática? Porque la problemática fue ahí de que la inyección que le dieron al animal parece que se excedió y le provocó, creo, la muerte, pero o problemas de salud. Espero que no haya sido la muerte. En este minuto no me acuerdo bien del desenlace, pero sí me acuerdo de ese elemento que no tenía coherencia con el resto de la común. Ya. Entonces ahí tenemos un afán descriptivo. Empiezo a dar datos que no necesariamente tienen una relación con la situación y entramos en problemas de coherencia. Luego dice, estas van a estar reguladas por operaciones del pensamiento complejo y funciones de simbolización. Nuevamente, volvemos otra vez a las teorías y nos vamos hacia Piaget, que es lo que decía, que en una primera etapa el niño se va a comunicar con estructuras bastante simples, que va a tratar de captar la realidad de una perspectiva personal, y es por eso que está el yo. Pero a medida que uno va creciendo, mi cerebro y mis capacidades se van haciendo cada vez más complejas. Entonces, obviamente, un texto de estas características, que es lo que uno espera, ya tiene que cumplir con este pensamiento complejo, con esta capacidad de simbolización o de abstracción. No me voy a limitar a describir algo o a decir las cosas como las veo, sino que debo ser capaz de hacer una representación de lo que se observa. Y ahí donde entramos en esta galaxia de conceptos, de teorías, de comparaciones, etc. Pero, ¿qué problemas apreciamos? Bueno, la oralidad, lo que decía recién, que quizás algún texto y su escritura sea muy similar a un discurso oral. Uso extremo de elipsis, espacios en blanco, ideas omitidas, escrituras que enfatizan en la descripción nuevamente, y escaso uso de conjunciones subordinativas, lo que, ante lo cual, que, el que en la conjunción de subordinación por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que una oración, para tener un sentido completo, para que se entienda el por qué está ahí, necesita de la oración previa. No hay una preocupación del receptor, por eso que tenemos ahí esos textos que hablan y son medios confusos y de repente hablan de un él y nadie sabe de quién es ese él. Cuentan con la colaboración del receptor. No es claro, no es exhaustivo. Nuevamente, lo que me salió, el que entendió bien, el que no entendió, pucha qué pena, no me importa. Y la escritura espontánea. Nuevamente, lo que salió. No hay una preocupación, que era este proceso de corrección, o sea, de escritura, revisión, corrección, nuevamente la escritura, ese ciclo de la redacción no se toma en cuenta. Entonces, frente a estos errores vamos a encontrar 4 tipos de escritura. A ver algo. Así, uy, tan poquitos que somos. Bueno, en el curso no sé, creo que son como 17, 15, algo así.
teníamos estos tipos de escrituras, la ingenua, la copiosa, la caótica y la precaria. La escritura ingenua no es que el texto esté tan mal escrito, pero quizás hayan partes que nos van a generar dudas, que quizás sean ambiguas o que les falta algún tipo de información, y va a obligarnos a nosotros como lectores retomarlo, es decir, volver a leer algo 2, quizás 3 veces, con tal de entender qué es lo que se quiso decir. Bastante común cuando estamos escribiendo textos académicos, que tenemos ideas a veces muy complejas y nos cuesta explicarle. Entonces vamos bien, 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 y de repente nos topamos con la piedra y ahí como algo hay aquí que no me permite avanzar o no puedo decirlo de manera clara. La copiosa, dice, está desordenada. Es un poquito más complejo, cuando entregan quizás mucha información o cuando hay demasiadas digresiones. Yo esto lo comparo al amigo o a la amiga copucha. Así que siempre nos tiene ahí la mejor copucha, pero empieza a meterle demasiada información y que el primo de esto y quién es, y este primo que hizo esto y esto y este otro, ya. Pero uno como, ya, ahora hay que volver al tema principal. Después ahí sigue con la copucha, pues, de nuevo se va por su derrotero y empieza a hablarme de otra cosa y de vuelta al tema principal. O sea, como que se va, dice demasiado, y eso que hace que se pierda esta coherencia, porque se salta, hay un salto lógico, ¿m? Y uno se desorienta. ¿De qué me está hablando ahora? La escritura caótica, ya está es un desorden. No, acá por último se trata de volver. En la escritura caótica, no. Ya es simplemente un texto que no se entiende. De esos que uno está ahí avanzando y no llega ni a la tercera línea y uno dice, no puedo con esto. No tengo idea qué está tratando de decir. A veces son párrafos súper cortitos y por lo general la gente, los que he visto así en comentarios, los molestan y dicen, oye, primero podéis volver a escribir o de qué está hablando, o se tomó sus medicinas, porque claro, es como un texto que es plenamente incoherente. Como dice, al desorden se suman fallas de corrección y de adecuación. Por eso que estando en un foro público, como lo son las redes sociales, se supone que deberíamos nosotros seguir ciertas normas de conducta, normas de convivencia, pero ¿y eso qué significa? Que tenemos que escribir de cierta manera, nos presentamos al mundo con una perspectiva, insisto, un foro público, donde no es mi muralla única y exclusivamente, o mi propio Instagram, bueno, el Twitter si es público, la idea es que te sigan. Bueno, en todos. Pero en estos foros comentarios de una noticia, entonces ahí aparece gente de repente hablando con improperio o simplemente da sus opiniones e insisto, no tienen no se estructuran, y uno no entiende nada. Y luego la precaria, que es simplemente no quiero escribir, no me gusta escribir, o me frustro y no sé cómo avanzar una idea, por lo tanto son textos muy pobres. Textos que obviamente les falta ese, ¿cómo digo? Les falta un desarrollo, hay muchas ideas que se dejan de lado. Ahora, frente a todo esto, ¿qué es lo que nos va a interesar? Como decía, nos interesa la función epistémica, que cuando ustedes estén escribiendo, también no nos quedemos única y exclusivamente en esto de decir el conocimiento, sino que ustedes sean capaces de transformarlo. Bueno, función epistémica, cuando nosotros transformamos el conocimiento, cuando lo decimos con nuestras propias palabras, cambian nuestras estructuras y nos obligamos a dar una perspectiva personal. Bien. Eso al menos es lo que eran los tipos.
Igual les voy a dejar ahí un ejemplo. Esto no hay que ver. A ver, acá. ¿Dónde está? Esto lo habíamos visto. Ya, problemas, causas. Aquí. Bien. Ya lo tenía acá. Había cambiado. No importa. No es de nuestro ramo, pero se lo voy a mostrar por lo menos para que veamos cómo es ese cambio entre el conocimiento, ¿no?, al momento de escribir, y a qué nos referimos cuando hablamos solamente de decir el conocimiento. A ver, estrategia. En un minutito. No, está acá. A ver. Discurso escrito tiene que estar. Bueno, este es más específico, pero igual me gustaría que lo viésemos para que tengamos como una visión de por qué escribimos, ya que no es solamente porque los quiero molestar. Aquí tenemos un ejemplo de decir el conocimiento y de transformarlo. Este es un trabajo en donde se le pidió a los estudiantes que diesen su postura en relación a los dichos de una senadora. La primera chica dice: mi opinión a lo que dijo, va a empezar ahí, está mal, el A. Mi opinión a lo que dijo la senadora Liliana Rendón es que ella está errada. Para mí ningún comportamiento o acción que haga una mujer deba dar pie para el maltrato. La justificación que ella da acerca de que las mujeres somos necias, manipuladoras y que por eso provocamos a los hombres para que nos peguen, y después dice que rechaza cualquier tipo de violencia contra la mujer, se está contradiciendo. Dice que acepta que las mujeres manipulamos y por eso nos pegan. Es decir, justifica y después dice que no, va en contra. Además, es paradójico. Ella debería defender nuestros derechos como mujeres, velar porque nos respeten y no salir con estas declaraciones. Toma la opinión de la senadora, toma lo que de sus dichos y los vuelve a decir, solamente que de otra manera, termina parafraseando. Y lo único que es su opinión es que está errada, pero no lo va a justificar. No nos va a dar mayores argumentos. ¿Quién llegó? Antonio. Entonces ahí tenemos esa diferencia, aparte que, si nos damos cuenta, igual este es una escritura ingenua. No es que no se entienda, para empezar, se entiende, pero está construida por oraciones muy simples, porque aquí lo que predomina es la copulación y nada más. No hay frases más complejas, o sea, una coordinación por copulación o por adición. No hay mucho subjuntivo. La justificación que ella da acerca de que las mujeres, nuevamente aquí hay un dequeísmo, hay un mal uso de preposiciones, mi opinión a lo que dijo, mi opinión sobre lo que dijo, es redundante. Y solamente nos vuelve a decir, la senadora dijo esto y está mal, porque se contradice, pero no profundiza. En cambio, en este caso, vamos a ver que la alumna toma la postura de la senadora y la contrasta con sus propias visiones de mundo. Es importante que se tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia debe permitirse, aceptarse o apoyarse el maltrato hacia la mujer.
pues este es un acto que atenta sobre la vida y la dignidad de una persona. Es ilógico y hasta ignorante llegar a generalizar sobre este tema como lo hizo la senadora, pues habría que revisar los datos estadísticos de violencia hacia la mujer y asimismo las causas de la misma, para poder determinar el motivo principal de que ocurran estos hechos, pues, de lo contrario, se caería en una falacia, pues no hay argumentos válidos que sustenten la afirmación de la senadora, y mucho menos si estos son sacados a partir de experiencias propias. Por último, pero no menos importante, la principal causa del maltrato hacia la mujer no es por ser manipuladoras, sino por esa falta de tolerancia que el mundo actualmente presenta. Son fallas sociales que no se han podido combatir. Hay un cambio de 180 grados. ¿Tiene problemas el texto? Sí, tiene problemas de puntuación. Quizás de repente falta una mejor sinonimia o uso de la deixis, pero no se limita a decir, no, es que ella dijo tal cosa, sino que empieza a explicar el por qué dijo tal cosa. Y quien lee a esta persona, no solamente, o sea, claro, quien la lee, no se va a quedar con una versión de teléfono, de este juego del teléfono, Pepita dijo que Juanito dijo que, que María dijo y que su primo dijo, etc. No, sino que tengo por un lado, la senadora dijo tal cosa, y además sumo argumentos. Bueno, ahí estamos transformando el conocimiento, y esa es la idea, ya sea, si en este caso es argumentativo, en cualquier tipo de textos, sean tanto expositivos como argumentativos, nosotros tenemos que aportar algo nuevo. Alguna relación, algún análisis, algún vínculo, algo. Bien. Vamos a continuar entonces con, quería mostrarles esto solamente como un ejemplo, y vamos a continuar con lo suyo. Ahí está. Me he olvidado que lo había cambiado, porque el otro estaba como medio feito en algunas partes y lo separé. Ya. Sigamos. Entonces, ahora sí nos vamos a lo que me interesa, que es el tema del párrafo. El párrafo no ha sido tan estudiado. Por lo general, ¿qué es lo que se va a entender? Como una unidad que se va a reconocer porque inicia con una mayúscula, termina con un punto aparte, y tiene una unidad temática, como lo general que se ha dicho. Pero, por otro lado, aquí tenemos una definición un poquito más específica que habla de conjunto de enunciados, es decir, hay una relación entre ellos por la unidad tópica, es decir, mi tema, por expresar un subtópico del tema general del texto, y ya que este se desarrolla de forma secuencial, es decir, hay una progresión temática. Son las divisiones que hace el hablante en su texto siguiendo criterios informativos, las partes en que se divide el tema sobre el que versa el texto y también según la superestructura, es decir, el tipo de texto. Y ahí me falta un punto. Como dice, el párrafo a mí me va a servir para segmentar mi pensamiento y no tener, como digo, ese mamotreto de información. Me ayuda a organizar. Y según mi organización, yo voy a tener que seguir ciertas estructuras. La estructura que todos van a tener es esta. Tiene que haber una idea principal e ideas secundarias. La idea principal, nosotros como escritores noveles, debería estar explícita, porque de repente eso nos puede llevar quizá a alguna confusión. Si no, podemos hacerla de manera implícita. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente tengo que decir, no sé, el concepto que vamos a definir tal cosa. De repente, perfectamente, no sé, como en la progresión lineal, que vamos a ver un ejemplo, es el lector el que se encarga de decir, ya, me están hablando de tal cosa, o entiendo que la postura del autor es esta. Un ejemplo común. En Chile el fútbol es uno de los principales deportes, sin embargo, también tienen relevancia las artes marciales, donde ha tenido numerosos reconocimientos. ¿Qué otro? El básquetbol, en el básquetbol también se ha destacado varias veces, tiene varios artistas, o dentro del ámbito
¿vale? De gimnasia, que han tomado cierta notoriedad en los últimos años. No estoy hablando de nada en específico, es decir, no estoy diciendo voy a hablar exclusivamente de, ¿no? Sino que con la repetición de ciertos términos, fútbol, gimnasia, artes marciales, puedo yo llegar a una inducción, a través de la inducción, ya. Me está hablando de los deportes que se practican en Chile. Y nunca se nos dijo así, no se nos dijo literalmente en el párrafo como idea principal, en Chile se practican distintos deportes tales como, no. Solamente se me nombraron. Y a partir de eso yo, ya, de esto se me está hablando. Pero bueno, si tenemos inseguridades y no estamos muy claros de cómo está siguiendo la estructura o de que se nos pueden escapar de nuevo los enanitos para el monte, mejor ahí pongamos nuestra idea principal de manera explícita. ¿Cuál va a ser la idea principal? Va a ser el núcleo del texto. Es esta que si yo la saco, si yo la elimino, puede ser que nuestro párrafo pierda completamente el sentido. Si yo me doy cuenta que estoy sacando cualquiera de los elementos y el párrafo aún así tiene sentido, es porque hay que inferirla. Si saco una frase, una oración, y el texto queda como, ya, pero ¿de qué se me está hablando? ¿Por qué me dicen tal cosa? Es porque efectivamente encontramos la idea principal. Se relaciona mucho con la lectura y con, bueno, están estas las macro reglas que son estrategias de lectura. Pueden estar implícitas, lo que decía recién, y son independientes del resto de las premisas. Por lo mismo, porque son las ideas secundarias las que dependen de la idea principal, no al revés. Las ideas secundarias, que van a venir a complementar esta idea principal, la van a expandir. Dice, giran en torno a la idea principal, van a conectar el discurso central con otras premisas. Es cuando vuelvo a este tema de la proyección lineal, que de repente ahí nosotros tenemos un punto, algún elemento específico, algún ejemplo o algún argumento y queremos profundizar en ese argumento y nos sirve para continuar con nuestro texto. Explican, argumentan, ejemplifican, no tan solo explicativo, pero todo esto me van a ayudar a entender por qué se dijo tal cosa o por qué se estableció una determinada idea principal. Las dimensiones están sujetas a las capacidades del escritor. Si yo no sé mucho de una temática, mis ideas secundarias probablemente van a ser pocas. Si tengo un mayor ámbito de conocimiento o tengo una mejor habilidad al momento de escribir, chamullo mejor, también ahí yo puedo extender estas ideas secundarias. Amplían la percepción, nuevamente tiene relación con esto del carácter explicativo, y por sí solas no tienen sentido. Por ejemplo, que de repente aparezca en un párrafo, por ejemplo, tal cosa, pero nunca se nos ha dicho en qué contexto o a qué hace referencia ese ejemplo. La extensión. Permiso, chicos. ¿Ya fueron a buscar su café a todo esto? La extensión. ¿Cuál de esas imágenes ustedes creen que tienen como los párrafos más apropiados? ¿El A, el B, el C o el D? Ahí voten. No sé, profe, igual depende del texto, no sé. El D, el B, ya. Sí, depende del texto. Uy, se me cerró. Bien. Efectivamente, el B. El B. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el A? Es muy grande. Entonces, nosotros, de que pueden existir. Tampoco esto es una norma y nunca escriban un párrafo de este modo. Puede. Pero si no tenemos un buen manejo, aquí perfectamente podemos entrar en esas ideas confusas o empezamos a mezclar, tenemos más de una idea principal y perfectamente se podrían haber dividido en más. El C, no hay un desarrollo. Aquí solamente se nos está presentando la idea principal y quizás una idea secundaria, por lo tanto no es un párrafo o no está bien constituido, sino que es un punteo de ideas.
Entonces, como ir leyendo algo muy fragmentado, no hay una fluidez. Y en el D, las ideas no están bien desarrolladas, en el sentido de que hay elementos que estoy dejando inconclusos. Ahora, partiendo desde la idea de que ese párrafo central no sea un párrafo de transición, que sí es válido que tengan esa extensión tan chiquitita. Pero si no, eso quiere decir que hay un tema en que estamos dando mucha profundidad, otro que no, y uno que tratamos de manera correcta. Bien. Entonces, idealmente, B. Es decir, tenemos que tratar de que cuando estemos escribiendo, nuestros párrafos se vean que tienen una extensión similar. En relación a números, que a veces nos sirven más, tampoco, insisto, no es una norma, es así, pero a veces se dan como una orientación, 10 líneas, 8 líneas, o 3 oraciones complejas, extensas, dentro de cada párrafo, así como, ya tengo 3 oraciones, tampoco la idea es 3 oraciones, José fue al almacén, punto seguido. El almacén estaba lejos, punto seguido. José llegó tarde, punto final. Tampoco esa es la idea. Pero que sí hayan, como digo, 3 oraciones que tengan obviamente sus complementos del nombre, de complementos del predicado, que me ayuden a mí a explicar la situación inicial, que me ayuden a hacerme una idea más amplia de la propuesta que estoy dando en mi idea principal. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Desequilibrios, como lo que veíamos en la imagen D, como de repente escribo mucho, de repente escribo poco, repeticiones y desórdenes, tienen relación con esta escritura caótica. Muchas veces escribimos en un párrafo, lo que decía, más de una idea principal y perfectamente podríamos haberlo separado, o al revés, escribimos párrafos muy cortitos y están todos relacionados y podrían haberse escrito en un solo párrafo. Párrafos frases, el punteo que les decía recién, los párrafos lata, esa muralla de texto, me ha tocado leer conceptos o párrafos que tienen 2 páginas de extensión o más. Imagínense, no, eso no es posible, no pueden haber un párrafo que dure 2 páginas, y no estoy hablando de 2 páginas de un libro pequeño, sino 2 páginas de tipo carta oficio, es decir, mucho complicado y es agotador. Es un párrafo lata, por eso mismo, qué lata. La lata del párrafo, tengo que ir, ya, primero me dijo esto, después me dijo este otro y tengo que los separar. Y los escondidos, dice, está bien ordenado a nivel profundo, es decir, al nivel del sentido. Pero resulta poco evidente para el lector, que tiene que leer atentamente para descubrir su estructura. La prosa no tiene marcadores ni muestra visualmente su organización. Es decir, quiero hacer yo una comparación, un contraste, pero no hay ningún marcador textual, ningún conector que me diga tal como. Por ejemplo, una comparación entre no sé, 2 marcas de un mismo tipo de producto. Y sean comparaciones extensas. Pero en ningún momento establecí mi intención de que quería compararlos. Entonces perfectamente puede ser quizá una enumeración, o que para el lector no tenga sentido. A eso se refiere. Entonces, no le aviso, oye, vamos a hacer esto, voy a comparar, voy a ejemplificar. Aquí hay un análisis, nunca tan directo, pero bueno, los marcadores, esas frases, me ayudan a ir guiando la lectura. La progresión temática. Entonces ya tenemos nuestro párrafo, lo escribimos bien, pero ¿cómo yo avanzo? Porque no podemos estarnos repitiendo a cada rato, si no vamos a tener un texto redundante y que, insisto, no avanza, no me da nueva información. Y la progresión temática hace referencia a eso, al tema rema. El tema es lo dado, que es por lo general la idea principal o el tema del que se supone que vamos a entrar en detalle. Y el rema es qué es lo que yo voy a decir de ese tema. Mi tema, no sé, los pastores alemanes son buenas mascotas. Ya, mi tema. Mi rema tiene que ir ampliando eso.
¿Por qué estoy diciendo eso de los pastores alemanes? O puedo agregar más información sobre los mismo tipo de perro. Son buenas mascotas, los pastores alemanes son, eso sí, requieren de un espacio grande debido a su tamaño. Los pastores alemanes han sido utilizados como perros guardianes, de hecho la policía los usa, bla, bla, bla. ¿Mm? Y siempre estamos manteniendo ahí la misma temática que serían este tipo de perros y le vamos agregando información. Ese es un tipo de progresión, que es el de tema constante. Y es simple. Veamos aquí un ejemplo. Gabriel es inteligente, es muy rápido pensando, siempre dice cosas oportunas. ¿Cuál es nuestro tema aquí? ¿Qué es lo que se repite a cada rato, chicos?